Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: a otro el hacer milagros, a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Amén y amén. Y mi alma desea tu altar. Bien, ya hemos hablado de 6 dones espirituales. Hablamos de los dones del saber. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que aquí vamos a aprender si somos buenos para escuchar. Los dones del saber eran el don de sabiduría, el don de ciencia o de conocimiento y el don de discernimiento de espíritu, para saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El don del saber. Hablamos ayer de los dones de poder, ¿cierto? El don de fe, que tiene que ver con los milagros también. El don de sanidades y el don de milagro. Ya van 6 dones, son 9. Y hoy vamos a hablar el don, ¿cierto? Entonces están los del saber, los de poder, el dones vocales que se le llama, o dones de hablar, pero inspirado por el Espíritu Santo. Entonces aquí aparece el primer don que dice profecía. Profecía. Ahora, ¿qué es el don de profecía? Por ejemplo, el profeta en el Nuevo Testamento no es, ante todo, alguien que predice el futuro, sino alguien que presenta el mensaje, ¿ya?, de Dios. No es tanto. Ahora, tiene también la facultad el profeta, el que tiene el don de profecía, ¿cierto? Tiene la facultad de predecir el futuro en un momento determinado por la voluntad de Dios. No es que sea un adivino que cuando vengan, él dice, bueno, usted es profeta, profetíceme el futuro. No es así. Es una manifestación del Espíritu que la da el Señor, ¿cierto?, cuando Él quiere y con la persona que Él quiere. Para que quede claro, un profeta no es un gitano, ¿cierto?, espiritual o evangélico, algo así, que te dice, mire, páseme la mano, Dios te quiere para grandes cosas. Yo me recuerdo siempre que en mi niñez había mucha gente que profetizaba y a veces estábamos en el culto y la frase típica de estos profetas era, mira, mira, mira. Como diciendo, pongan atención porque va a hablar Dios. Mira, mira, mira. Y ahí se lanzaban con su profecía. Ahora, en honor a la verdad, había gente que sí, ¿cierto?, su profecía era real y era de Dios. Pero había mucha gente que su profecía no era más que a veces buenos augurios, buenos deseos para la gente, para la iglesia, porque en la profecía también se pueden mover 3 clases de espíritu. Uno es el espíritu humano, ¿cierto? El espíritu humano, y es muy engañoso el espíritu humano, que es tu espíritu, es tu esencia, es lo que tú eres, que tienes buenos anhelos, buenos deseos, y a veces también existe mucho la perspicacia. Hay gente que es muy perspicaz, que miran a una persona y ya saben su estado de ánimo. No necesitan ser profeta para eso. Entonces, o que escuchan algunas cosas y inmediatamente con 2 o 3 cosas que escuchan de esa persona se arman una idea. Y son muy perspicaces. Y bueno, y le profetizan la profecía que viene del espíritu humano. A veces tratando de consolar a alguien porque lo ven triste. Por eso el otro día cuando predicaba en el templo, le decía, usted cuando anda triste
mal espiritualmente, trate de no demostrarlo, porque a mí me enseñaron así, mi pastor me enseñó así. Llega a la iglesia, alabe a Dios. Porque no va a faltar la persona que te vea así. Y esos hermanitos que van a decir, mira, 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 dice el Señor, vienes triste, siervo mío. Claro, se ve a la legua, ¿cierto? Pero cuando tú no muestras lo que llevas dentro, y quizás Dios en el momento tome un instrumento de Dios y te diga, hijo, vienes triste, va a ser tremendo. Porque es el mismo Espíritu Santo hablando a tu vida y actuando en el don de ciencia, porque en ese momento te está diciendo lo que te está pasando. Ahora, la profecía no siempre es predicción del futuro, para que volvamos a eso. No siempre es predicción del futuro, sino acá en el Nuevo Testamento es alguien que presenta el mensaje cuyo don le permite hablar a otros para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. O sea, ese es el anhelo del Señor en la profecía en el Nuevo Testamento. Tres cosas: edificación, ¿ya? Exhortación y consolación. 1 Corintios 14, el verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, ese es el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento. No hay otro propósito, ¿cierto? Edificación, una profecía que edifica a la iglesia. Exhortación, que la anima. La palabra exhortar es animar. Y que también, si te tiene que sacar del error con argumentos, te saca del error. Eso también es exhortar. Entonces, tiene esta faceta: edificación, exhortación y consolación. Entonces, el profeta también en el Nuevo Testamento tiene la capacidad de revelar cosas profundas de Dios, incluso en aquel tiempo, para ayudar a los apóstoles a completar la revelación del canon bíblico, que es el canon. El canon es una palabra que viene de caña, que es una regla de medir. Es como queriendo decir, la Biblia no estaba completa, ¿cierto? Estaba el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, pero la Biblia tenía que completarse hasta una medida. Es como una caña de medida, ¿entiendes? Por eso se dice canon. Hasta una medida. Entonces, los profetas, ¿cierto? Entre ellos también estaba Pablo, que Pablo era apóstol, pero también Pablo era un profeta. Si alguien dice que Pablo no era profeta, no entiende. Porque Pablo tenía la capacidad de tener revelación, ¿cierto?, del futuro. Por eso Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Habla y profetiza algo para los últimos días. Pablo era un apóstol, pero también profeta. Pablo fue uno de aquellos que ayudó a completar el canon bíblico, ¿cierto? La medida de los libros que tenían que estar en la Biblia. Por eso Pablo fue uno de los apóstoles que escribió más epístolas o cartas pastorales, ese hombre llamado Pablo. Bueno, pero para que no nos compliquemos, entonces el don de profecía es el hombre que habla en nombre de Dios. Bueno, hay tres clases de espíritu, para que no se me vaya la idea. Está el espíritu humano, cuando alguien viene y te profetiza, pero no es el espíritu de Dios, sino que es el espíritu humano y te habla como si fuera Dios, ¿cierto? Pero no es Dios. Hubieron tanto exceso, yo me recuerdo que a veces habían hermanitas que eran profetas, entre comillas, y que decían tener el don de profecía, y unían parejas. Decían, así dice el Señor, la María tiene que casarse con el Pedro, esta es tu mujer. A veces no había ninguna afinidad, no había ahí no había nada, no había cariño, afecto, amor, simplemente una hermandad. Entonces
así dice el Señor, te tienes que casar con esta mujer. Y muchos matrimonios fracasaron, porque no era el Espíritu de Dios, era el espíritu humano. Por eso hay que tener mucho cuidado con los que profetizan. ¿Ah? Mucho cuidado con los que profetizan. O a veces te ven que predicaste y en su gracia Dios te usó. Ay, dice el Señor, tú eres un evangelista que vas a viajar por el mundo. Te vas a subir a un avión, te vas a bajar de ese avión y vas a recorrer el mundo predicando, porque te escuchó predicar y entonces vio que Dios te usó, pero no te dijo antes que te subieras al púlpito, no te lo habló antes. Entonces, espíritu humano. Es también peligroso el espíritu humano porque también destruye. Ahora, está el espíritu del diablo, una profecía inspirada por el espíritu satánico, diabólico, que es muy destructiva, que destruye a la iglesia, destruye matrimonio, destruye familia. Por eso los dones tienen que trabajar en conjunto. Ahí también trabaja el espíritu, ¿cierto? El discernimiento de espíritu. Entonces, hay profecías por el espíritu del hombre, espíritu de Dios, espíritu humano, espíritu del diablo, y lo tercero, el espíritu de Dios, que es el más certero. Ahora, el espíritu de Dios es muy distinto, porque tú sientes, más que emoción, tú sientes cuando es el Señor. Incluso antes que te hable, tú ya sabes que te va a hablar a ti. El Espíritu Santo te avisa, prepárate. A mí me pasó muchas veces, siendo un joven, sentado en la última silla y en el coro, alguien era tomado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me decía, esa persona viene donde ti. Y me hablaba. Y cuando Dios te habla, te quebranta el alma, el corazón. No es el hombre, es Dios hablando a tu espíritu. Y tú sabes que es Dios. Tú sabes que es Dios. Porque tú disciernes el espíritu que está en esa persona. Pero también, si usted dice, pero si es emocional, es mucha emoción, ¿cómo puedo discernir qué espíritu se está moviendo? Simplemente júzgalo conforme a la palabra. ¿Está en la Biblia lo que me está diciendo? Si está en la Biblia, gloria a Dios, es de Dios. Ahora, y si es el espíritu humano que me está diciendo cosas que están en la Biblia, escúchalo también. Pero hay una seguridad que lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Ay, Señor, estoy siempre mirando la hora, porque es apasionante hablar de esto. Entonces, el don de profecía debe distinguirse también de la señal, porque no todos los que hablan en lengua profetizan. ¿Ah? Y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Entonces puede ser que alguien es bautizado con el Espíritu Santo, en ese momento tiene la evidencia de hablar nuevas lenguas, pero no necesariamente es un profeta, ¿me entiende? Entonces, ahí aparece el don de profecía, que es muy importante, el hombre hablando en el nombre de Dios. A otros diversos géneros de lengua. Esa palabra, diversos géneros de lengua, habla de distintas lenguas que son distribuidas. Y el caso más claro está ya en Hechos capítulo 2, del verso 4 en adelante, cuando estaban todos en el día de Pentecostés, unánime, juntos, cuando de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ya? Entonces, en ese momento sucede algo extraordinario. Ellos empiezan a hablar en otras lenguas, ¿cierto? Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces aquí hubo algo más que bautismo con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en lengua. También hubieron diversos géneros de lengua. Ahora, ¿por qué digo yo que hubieron diversos géneros de lengua? Porque, bueno, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Pero mire lo que dice el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Nótese, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirá, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos en nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá, Cirene, los romanos, residentes judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Eso es diversos géneros de lengua. Yo les contaba el otro día en la historia de la iglesia pentecostal chilena está el caso de una niña que iba en una plaza después del colegio y el Señor la tomó a hablar en lengua, pero ya no se dio cuenta que la lengua que estaba hablando era inglés. Y justamente había un hombre norteamericano que se había venido a Chile con su amante y estaba en la plaza. Y en su propia lengua le dijo, tú eres un adúltero, te trajiste a la mujer de tu hermano, eres un pecador. En ese mismo momento ese hombre cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios. O sea, diversos géneros de lengua significa que son idiomas que hablan las personas, ¿cierto? Y que son diversos. Hay gente que habla en chino mandarín, en árabe. En árabe. Yo me recuerdo siempre un pastor amigo que nos conocimos muchos años atrás y éramos evangelistas de la misma corporación, se llama Carlos Martínez, si me está escuchando. Él fue a predicar a Inglaterra. Tenía que predicar con traductor, con intérprete, pero una noche, en esa noche, dice que el Espíritu Santo lo tomó y la gente decía amén, alababa a Dios. Y él no se dio cuenta y estuvo 1 hora aproximadamente predicando en inglés. Él no sabía nada de inglés. No fueron todos los cultos, fue un culto, fue una manifestación especial. Es un don del Espíritu. Diversos géneros de lenguas. Entonces, los dones del Espíritu son sobrenaturales, ya dijimos, porque el cristianismo es sobrenatural. Creer en un hombre que murió y resucitó es algo sobrenatural. Creer que nació de una virgen es algo sobrenatural. Así que el que cree que puede vivir sin los dones y la iglesia va a crecer sin dones, yo dudo que sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Los dones hacen falta. Diversos géneros de lengua. Ahora también hay lenguas angelicales que nadie la entiende. Nadie. Pero también dice la Biblia, el capítulo 14, versos 12 y 13, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Eso es importante. ¿Por qué? Porque igual había un desorden en la iglesia de Corintio, todos hablaban en lengua y gritaban en lengua. Y como eran infantiles, creían que eran más espirituales, porque son dones más vistosos, más visuales, que se ven. Y gritaban y trataban de impactar. Es como esos hermanos pentecostales que están en nuestra iglesia y tratan de impactar a la gente con sus lenguas. Hay momentos en que tú puedes adorar en lengua, cantar en lengua, no sé, hay momentos. Pero hay momentos que no son para eso. Entonces, había una iglesia en Corintio que todos se ponían a hablar en lengua al mismo tiempo y había una confusión. Y nadie entendía. Entonces Pablo le dice, yo dentro de la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000 palabras en lengua, porque que la gente no entiende.
no se edifica su entendimiento. ¿Ah? Entonces, les dio una enseñanza y les dice, bueno, hermano, procure los dones, y el que habla en lengua, pida en oración poder interpretarla. Y eso es lo que hoy hay que hacer. Ahora, el que habla en lengua, habla misterio para con Dios. Se edifica. Es una tremenda bendición el hablar en lengua. Porque no habla a los hombres. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, si no hay una interpretación, la lengua es más para la oración, en la casa, o incluso en la iglesia con voz baja. O de repente una inspiración que viene, estás cantando, incluso estás predicando, y puede venir una inspiración y hablas lengua. Pero no puedes quedar hablando 5, 10, 15 minutos en lengua y nadie te entiende. Pídele a Dios interpretar la lengua. Y es muy lindo cuando habla una lengua angelical, porque no es una lengua de este mundo, y alguien la interpreta. Es una tremenda bendición. Entonces, está el don de profecía, el don de diversos géneros de lengua y la interpretación de lengua. Necesitamos la interpretación de lengua. Yo no sé cuánta gente de los que me están escuchando hablan lenguas. Porque puede ser que a lo mejor tú fuiste lleno del Señor y hablaste en lengua, pero nunca más volviste a hablar en lengua. Pero hay gente que continuamente habla en lengua. Cuando llegas a un momento donde el Espíritu se empieza a manifestar y se mueve en ti o estás orando, puede ser que Dios te dio diversos géneros de lengua. Puede ser que tú tengas el don de lengua. Pero te quiero hacer una pregunta y estoy seguro que el 90% no lo ha hecho. ¿Has orado alguna vez y le has dicho, si yo hablo en lengua, Señor, te pido en oración poder interpretarla? Porque no tiene mucho sentido hablar en lengua y no interpretarla. ¿Me entiende? Pídele a Dios poder interpretar esa lengua. Habla en lengua para un momento, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, y dile, Señor, ¿cuál es la interpretación? No es traducción, no es como palabra por palabra, letra por letra, como del inglés. No, es del espíritu. Yo pocas veces lo he visto en personas, pero lo he visto. Pero yo creo que la mayoría estamos fallando en esto. Una, porque hay poco predicador que te habla de esto, porque hablar de esto, para el que no le interesa, es aburrido y enredado. Pero para el que ama las cosas del Espíritu, dice, quiero aprender mucho más. Somos pentecostales y pensamos que pentecostal es una corbata, una guitarra, un banjo y un acordeón. Ni eso es el pentecostal. Esa es la tradición pentecostal. Pero el pentecostalismo tiene que ver más con la vida del Espíritu y la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Por eso Pablo dice, me gustaría que ustedes tuvieran los dones, que busquen los dones, pero sobre todo que ustedes profeticen. Porque si entra un indocto, alguien que es del mundo, y está toda la iglesia hablando en lengua, ¿no dirás que están todos locos? Claro. Y dirán, estos están todos locos. ¿Por qué la gente del mundo no entiende? ¿Ya? Pero si tú tienes interpretación de lengua y tienes la profecía, te lo voy a decir dónde está. 1 Corintios 14, verso 23, con esto termino. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, o sea que no son educados en la palabra del Señor, o incrédulos, ese otro tipo de persona que entra a la iglesia, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué lindo, ¿eh? Claro, ¿y por qué me dijo todo lo que yo tenía? ¿Y cómo conoce mi vida? Si eso lo pensé, no se lo dije a nadie.
si yo solo lo estaba pensando? ¿Por qué? Porque hay un orden. Hoy día las iglesias pentecostales dan vergüenza. Y le encanta subir videos, los hermanitos danzando. Esas cosas son íntimas. No debería subirse ningún video a YouTube con gente danzando. Es mi apreciación, es mi opinión. Puede que usted piense distinto, pero creo que no. Porque los indoctos, los incrédulos, van a decir que estamos locos. Y eso es la intimidad. Tú no subes un video en la intimidad con tu esposa. Esa es la intimidad de la iglesia con Dios. A mí me da pudor esos videos. O esa gente que hace un montón de escándalos. Esos pastores que andan ungiendo con los pies. No sé, ridiculeces. ¿Por qué? Porque nadie le enseña la palabra. Yo creo que voy a tener que mañana terminar bien claro con el hablar en lengua. Vamos a darle todo el capítulo mañana. Gracias por escucharme, mi hermano. Dígale a otros, estamos hablando de los dones espirituales, del hablar en lengua, la interpretación de lengua, porque siempre nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos cortos. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y voy a dejar una pregunta para mañana. ¿Es verdad que esa gente que dice, estoy hablando en lengua, estoy danzando, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, yo no puedo parar? ¿Es verdad que no puede parar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Puede parar? ¿Puede sentarse y dejar a otro profetizar y él espera en silencio? ¿Qué dice la Biblia? Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Amén.